finalmente, ahora que ya tenemos las dos estructuras de entrada del reactante y del estado de transición, la última parte que queda por hacer es editar las instrucciones que vamos a solicitar al programa Gaussian. En el caso del reactante, yo ya he hecho esa parte. Aquí está el archivo de entrada, es decir, cada vez que queramos visualizar las instrucciones que incluyen estos archivos de entrada que estamos visualizando, nos dirigimos a la barra de herramientas, marcamos Results y luego la opción View Edit File. Entonces cada vez que seguimos esa secuencia en la barra de herramientas, nos va a desplegar el archivo de entrada a través de un editor de texto, donde podemos ver en la primera línea el número de procesadores o núcleo que le estamos pidiendo que Gaussian le asigne a este cálculo. En este caso son 16, ahí estamos viendo 16, una memoria para el cálculo de 32 GB. En la tercera línea se especifica un archivo de extensión .chk que Gaussian genera automáticamente cuando el cálculo es terminado exitosamente. En ese archivo se almacena toda la información relacionada con la función de onda. La cuarta línea es la línea de comando porque abre con el símbolo hashtag o el gato. Entonces lo primero que observamos aquí es el tipo de hamiltoniano que se va a utilizar. En este caso se basa en la teoría funcional de la densidad, usando la funcional de Beck y Parr 86, no restringida, por eso se llama VP86. Luego se establece un slash para después incluir esta instrucción que dice GenSP, significa generar las funciones base, eh, incluyéndolas explícitamente en el archivo y a la vez utilizar pseudopotenciales. ¿Eso para qué? Eso es para describir los electrones de cada uno de los átomos que forman esta estructura molecular. Y eso se coloca al pie del archivo. Una vez terminada de definirse la matriz de coordenadas cartesianas, se deja un espacio en blanco y luego se definen qué átomos van a usar las bases de Pople, en este caso bases gaussianas, funciones gaussianas C31 más GDP, es decir, se van a usar funciones difusas y de polarización para átomos de hidrógeno y átomos de masa mayor al hidrógeno. Más abajo, después de estas cuatro asteriscos, se define el átomo o los átomos que van a ser, cuyos electrones se van a describir a través de pseudopotenciales. En este caso, el único átomo que se va a describir de esa manera es el átomo metálico molibdeno. Entonces se escribe el símbolo de molibdeno, luego un espacio seguido del número 0. Eso mismo se hizo aquí arriba con los elementos no metálicos: oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno. Cada uno se escribe de manera separada y separadamente también, para cerrar esa línea, se escribe un 0 y luego se definen las funciones base que se van a utilizar para cada uno de ellos. Después, para el caso del átomo metálico, sí vamos a utilizar pseudopotenciales, que es lo que estamos solicitando aquí en el archivo de entrada de Gaussian. Las siglas SP significa potencial de core o de núcleo efectivo. Effective Core Potential. Effective Core Potential. Entonces, en este caso vamos a usar las pseudopotenciales de Stuttgart definidos a través de esta simbología MWB28. Eso en la práctica significa que 28 electrones del átomo de molibdeno van a ser reemplazados por un pseudopotencial. Es decir, el núcleo de molibdeno y los 28 electrones más internos van a ser reemplazados por un núcleo o un átomo que va a ejercer ese efecto equivalente al del núcleo de molibdeno rodeado de 28 electrones. Ese es el pseudopotencial. Los electrones restantes del molibdeno van a ser tratados con un conjunto de funciones base que también están definidas por defecto al utilizar esta sigla MWB28. Después viene un espacio en blanco y después el comando nosim para decirle a Gaussian que no va a utilizar simetría. Esto es bien importante en este caso porque si bien la molécula puede parecernos simétrica,
Al observarla de lado, vemos que los átomos de nitrógeno no están en un mismo plano y a la vez el enlace oxígeno-molibdeno tampoco está exactamente perpendicular al plano que formarían los 4 átomos de nitrógeno ecuatorial. Por lo tanto, esta molécula está seriamente distorsionada y por lo tanto no vale la pena pedirle a Gaussian que busque elementos de simetría porque no los va a encontrar. Si queremos clasificar esta molécula dentro de algún grupo de simetría, lo más simple es decirle a Gaussian que no lo haga, es decir, que la ubique en el grupo C1, que es el que posee la simetría más baja. Y por lo tanto, a partir de ahí, realice todos los cálculos, sin hacer uso de elementos de simetría. Después, le pedimos a los cálculos de campo autoconsistente que incluya un criterio mediano de exigencia para la convergencia de la energía a través de un número de ciclos que no supere los 200, no más de 200 ciclos iterativos, y que mantenga la precisión alta durante todo el cálculo. Eso significa la instrucción no bar ACC. Y aplique un método de extra eh, de, de tipo cuadrático, convergencia cuadrática extra. Esto es para ayudar a que las ecuaciones SCF puedan converger en el caso que no puedan hacerse de manera lineal. Posteriormente se agrega un nuevo espacio y se define esta otra instrucción que indica con qué calidad deben realizarse las integraciones. En este caso estamos pidiendo una grilla ultra fina y con una precisión elevada para lo que corresponda a integrales bielectrónicas. Segunda línea de comandos, le estamos pidiendo a Gaussian que inicie los cálculos no con un método semiempírico característico para moléculas orgánicas, que suele ser el método CNDO, sino que le estamos pidiendo para el caso de estos compuestos con metales de transición, utilizar el método de Hickel para poder obtener los primeros parámetros variacionales de manera estimativa como punto de partida y a partir de ahí en los siguientes cálculos de campo autoconsistente ir generando los valores de los parámetros variacionales de manera precisa, pero partiendo, como dije, a través de un método tipo Hickel. Después la instrucción OPT significa optimizar la geometría, es decir, buscar los mejores parámetros geométricos. Esto significa mejores distancias de enlace, ángulos planos y ángulos dihedros, usando también un criterio mediano de convergencia, calculando todas las constantes de fuerza, es decir, en cada proceso de cálculo en la optimización geométrica le estamos pidiendo que calcule todas las curvaturas posibles y que los ciclos de cálculo no superen el número de 200. Y finalmente, la última instrucción indica este método de simulación del solvente a través de un dieléctrico. Este es un método continuo, es decir, el solvente, que en este caso va a ser agua, no se modela explícitamente, sino que se modela insertando esta estructura, todo este complejo de molibdeno en una cavidad. Y la cavidad está rodeada por un medio continuo que simula al solvente, es un dieléctrico. Y ese es el método o el modelo del continuo polarizable. De ahí viene la sigla PCM. Luego un espacio en blanco y un título que explica de qué se trata este cálculo. Obviamente ese título se puede escribir en el idioma que uno quiera, en inglés, en castellano, pero que sea algo explicativo que le deje claro al usuario de qué se trata el cálculo. Otra línea en blanco y luego se define a la izquierda la carga neta de esta estructura y un espacio en blanco seguido de la multiplicidad de spin de esta misma estructura, que en este caso es un doblete, por eso se colocó un 2. Y seguido vienen todas las coordenadas cartesianas, donde la primera columna es X, la segunda Y, la última Z, expresadas todas para cada elemento en Angstrom. Finalmente una línea en blanco y después vendrían los átomos no metálicos que se van a describir con las bases de Pople, que son funciones gaussianas, seguido de las 4 asteriscos y los átomos, que en este caso va a ser solamente el molibdeno, que van a ser descritos mediante pseudopotenciales. Primero las funciones base para los electrones de valencia, 4 asteriscos nuevamente
un espacio en blanco y después el mismo átomo de molibdeno seguido de un 0 para colocar en la siguiente línea la misma sigla que indica que los 28 electrones más internos más el núcleo van a ser simulados a través de un pseudopotencial, de un átomo o núcleo efectivo. Y con eso tendríamos nuestro archivo de entrada para optimizar la geometría del reactante completa. Lo cerramos y ahora revisamos la del estado de transición. En el caso del estado de transición, las instrucciones son muy similares a las anteriores, con la única diferencia que en OPT, el comando OPT, nosotros agregamos 3 instrucciones más, que son noAgentTest, noTruth y TS, donde la más importante es TS, es decir, le vamos a pedir a Gaussian que busque una estructura que posea mínimos en todas las direcciones, excepto en una. En una dirección vamos a pedirle que nos encuentre un máximo en lugar de un mínimo. Y eso significa que busque un estado de transición. Las otras dos instrucciones, noAgentTest y noTruth, las voy a explicar en otro video o en una siguiente clase, pero no son más importantes que TS. Las instrucciones noAgentTest y noTruth son opcionales, no son obligatorias para buscar un estado de transición. Pero TS es obligatoria en el momento de ir en búsqueda de un estado de transición. Y el resto es nuevamente lo mismo. Por supuesto que en el caso del título, aquí sí especificamos que estamos buscando un estado de transición. En el caso del reactante, en el título hemos especificado que estamos buscando un estado de reactante. Aquí dice de producto. Vamos a corregirlo inmediatamente. No es producto, es reactante. Ahora sí. Cerramos, le elegimos la opción guardar y ya tenemos nuestros 2 archivos de entrada listos para ser enviados al cálculo, de tal manera que una vez que obtengamos los resultados tanto del estado de transición como del reactante, vamos a poder extraer la energía de cada uno de ellos y restarle a la energía del estado de transición la energía del reactante. Y con eso vamos a poder obtener la barrera energética de este proceso.